Hola amigos del internet, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este día estaré haciendo una reacción al idioma gallego. Yo nunca he escuchado gente hablando el idioma gallego, me da mucha curiosidad desde que yo viví 2 años en Portugal, así que tengo fluidez nativa en ambos idiomas, tanto en portugués como en español. Y sin mayor preámbulo, vamos a ver el primer video. Tengo 3 videos para reaccionar, vamos a escuchar algunos segundos de cada uno para ver cuáles son mis impresiones. Y el primero es Adrián hablando en gallego. Comencemos. Hola. Chámome Adrián Estévez Iglesias, son de Pontevedra, que é unha vila na costa de Galicia. Son galego falante, son neofalante, isto significa que a miña lengua materna é o castelán, pero cando tiña 16 anos empecé a falar galego de forma voluntaria. Na universidade estudei Lingua e Literatura Galega, na Universidade de Compostela. Os meus intereses son a lingua e a literatura. Estou en Estocolmo no encontro Wikimania 2019, porque son usuario habitual da Wikipedia e de outros proxectos wiki, especialmente Commons e Wikidata. Edito na Wikipedia en lingua galega desde 2007, os meus temas de interese principalmente son lingua... Bueno, me siento en casa, amigos. No me siento extraño escuchando el gallego, me siento muy tranquilo. Pienso que mi opinión y mi reacción va a estar muy sesgada por ya saber portugués de antemano. O sea, las palabras que él habla en español las entiendo, las palabras que él dice que son más parecidas al portugués o directamente en portugués las entiendo. O sea, puedo notar muy bien que es una mezcla de ambos idiomas. No puedo aún decir cuál prevalece más, cuál idioma se parece más, si se parece más al español o si el gallego se parece más al portugués. Aún no puedo decidirlo, están como que 50-50, está muy reñido. Pero sí, me siento, no sé, muy tranquilo, siento que es un idioma muy llevadero, muy tranquilo. No escucho que hablen rápido. Creo que el español se habla más rápido, el portugués se habla más rápido, pero el gallego está como que en un punto medio. Así que veamos otro video. Batallé mucho, me costó mucho encontrar mujeres hablando en gallego. No sé por qué en el internet no había mucha información. La mayoría de videos que encontré eran de chicos, de hombres. Hablando en gallego, entonces encontré solamente que son 2 muchachas, 2 chicas blogueras que grabaron su día 24 horas hablando en gallego y veamos cómo se escucha. Agora sí que empezamos a falar galego 100%. Oímos intentalo. É un pouco de pobo isto, pero bueno. Hoxe teño examen de filosofía agora creo que 1 hora, un pouco menos de 1 hora. Entón, vou vestirme e vou prepararme a cara porque creo que vai ser con cámara. Imos a prepararnos. Bos días a todos e a todas. Hoxe... Que día é? Hoy es Venres. Que non é Venres? Joder, mamá, así que... Hoy es Venres. Sí? Bueno, non sei que día é, pero é un día de cuarentena, normal corrente, que pasa? Teño clase virtual agora mesmo de inglés, que non me apetece un carallo, pero é o que toca, teño que conectarme. Y voy a desayunar mientras. En este video, no sé si por ser más jóvenes que el anterior, bueno, no sé si eso influenciará, pero siento que sí, ellas hablan un poco más como españolas, le tiran más al castellano que al portugués. Por supuesto, no estoy comparando a cuál se parecen más, pero en esto específicamente sí noté un poquito más el idioma gallego más cercano al español. Igual, algo que me está gustando bastante y es que como que el gallego está tomando ventaja, está aprovechando las palabras cortas que tiene el portugués. Por ejemplo, escuché que dijeron entón, en portugués en town quiere decir entonces se ve como que muy largo, entonces, en cambio en town es como que rápido, ¿qué pasa? No sé, siento que está como que tomando ventaja de ambos idiomas y me parece muy inteligente, muy listo, porque son 2 idiomas muy bellos y pues si podemos tomar las palabras más cortas de cada uno, pues se hace un idioma bastante efectivo, ¿verdad? Bastante eficaz, que aproveche el tiempo. Vamos a ver un último video, se llama Luis hablando en gallego, vamos a ver qué nos parece. Boa noite, son Luis Gallego, nacín en Galicia, na zona interior da provincia de Lugo. Teño 24 anos, formo parte da Armada Española, son mariñeiro. Para min o significado de estar de casa é moi complicado, xa que traballando na Armada Española, sendo mariñeiro, pues a verdade é que voto moi... Okay, he notado que en gallego no está el sonido de la Z en portugués, el sonido de abeja, de zzz. Casi no he escuchado mucho el sonido de sh, que se hace mucho en portugués de Portugal, es que nós, vós, vocês, se hace mucho como sh,
Entonces en gallego no se escucha tan fuerte. Tal vez esté presente, pero no se escucha tan fuerte. Y también el sonido de la Z de zzz, no lo escuché. Y bueno, estas son mis impresiones. Me ha encantado de lo que he podido escuchar hoy del idioma gallego. Me ha encantado cómo suena. Siento que suena muy bien. Como les digo, es muy probable que esté sesgado dando esta opinión porque conozco los dos idiomas. Creo que sería mejor que lo haga una persona que solo conozca portugués o que solo conozca español para ver qué tanto pueden entender. Pero sí, yo que he vivido en Portugal y que se supone que por su cercanía y todo se parecen, sí se parecen mucho al portugués de Portugal y también al español de España. Como les digo, no me puedo decidir de qué lado estar. Realmente me ha parecido estupendo. Me encantaría visitar algún lugar de Galicia, alguna ciudad ahí que hable gallego para ver cómo se escucha ya la lengua hablada, ¿verdad? En la calle, en el supermercado, por teléfono y toda la cosa. Siento que sería una experiencia muy buena. Me encantaría, ojalá algún día se me haga eso de ir allá. Me encantaría aprenderlo, me encantaría ir a profundidad, no sé, tomar un curso o algo así. Siento que no sería tan difícil, tanto para una persona que hable español como para una persona que hable portugués. No creo que pueda ser muy difícil. Yo diría que en unos 3 a 6 meses pues se lograría aprender este idioma. Gracias por ver este video. Si ustedes son de Galicia o han estudiado el gallego, hablan gallego, díganmelo en los comentarios para saber cuáles fueron sus impresiones al conocer de este idioma. Y ya saben que yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo idiomas. Adiós.